año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Verse 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Verse 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Verse 4. Pero cuando haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Verse 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Verse 6. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur se vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Verse 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos su arbitrio, y predominará. Verse 8. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Verse 9. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Verse 10. Mas los hijos que a él se airarán, que de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante, luego volverá y llegará la guerra hasta su fortaleza. 11. Por lo cual se enfurecerá el reino del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. 12. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. 13. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo, Daniel, se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. 15. Vendrán pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no había fuerzas para resistir. 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. 18. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas ciudades tomará. Mas un príncipe hará cesar su afrenta, un príncipe, históricamente un capitán, y aún hará volver sobre él su oprobio. 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, morirá, y no será hallado. Verse 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, porque ese mismo recaudador de impuestos de tributos lo va
ha de escoltar. Amén. Verse 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos. Ese versículo es muy importante, ese hombre despreciable. Verse 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. El príncipe del pacto, está hablando del pacto de Dios. Ese príncipe del pacto es el sumo sacerdote en Jerusalén. Amén. Heads up, para que sepan. Amén. 24. Estando la provincia, 23. Después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Es muy bueno con poca gente, es muy político. Verse 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Verse 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Verse 26. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. 27. El corazón de estos dos reyes, el norte y el sur, estamos hablando del norte y el sur, todos digan norte y sur. Ahí están los protagonistas principales. Amen. The main protagonists, the north and the south. 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una mesa hablarán mentiras el uno al otro, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Está hablando del rey del norte, speaking of the king of the north. Hará su voluntad y volverá a su tierra. 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. No tendrá mucho éxito en la segunda. He will not have much success on the second time he tries. 30. Porque vendrán contra él naves de Kittim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo. El pacto santo, el pacto del pueblo con Dios. Amén. Y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Va a hacerse amiguitos de los que quiebran el pacto de Dios, las instrucciones de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. This man will be friends with all those that break the commandments of God, the covenant with God. Amen. 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. El santuario, la fortaleza, el templo de Dios. The sanctuary, the fortress is the temple of God. Y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Muy importante esas palabras, abominación desoladora. Very important term, the abomination of desolation. 32. Con lisonjas lucirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, mas en cautividad y despojo. 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. En otras palabras, muchos hipócritas se juntarán a ellos. Many hypocrites will come to try to help. 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos.
hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Amén. Hasta ahí vamos a leer, hasta el versículo 35. We will read until verse 35. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar de lleno a este capítulo. Let's dive into this chapter, que es mucho, and it's a lot. Amén. I know it's a lot. Vamos a cubrir lo más que podamos en esta tarde. El capítulo en breve. La visión de Daniel es explicada por el ángel que fue enviado. We see that the vision that Daniel had is explained by the angel. The vision that Daniel had is explained by the angel that was sent to him in chapter 10. Esto lo vemos en el capítulo 10. La visión es para tiempos cercanos y también es para tiempos postreros. Amen. The vision is for the near future and also for the latter, further, like the end of the age future, further down the line towards the end of the days of this time. Amen. Vimos que estas visiones son un tipo de profecía pasiva, porque no es Daniel el que está dando la profecía primero. Primero la profecía fue dada a él y él la escribió. Y es más, está sellada hasta los tiempos de fin de la era que estamos a punto de entrar, si no es que ya entramos ahora. Amén. And we have to remember that these visions that Daniel has, they are sort of passive prophecy, as was spoken before, because it's not Daniel himself proclaiming it from God, but God sends an angel to give the information, God transmits these prophetic dates, this prophetic information, data about the future, and Daniel is the receptor. ¿Eh? Porque Dios transmite estos datos proféticos futuros y Daniel es el que los recibe. Amén. Daniel lo recibe por medio de un ángel. Daniel receives it by means of an angel. Amén. No es el Espíritu de Dios hablando por medio de Daniel. It's not the Spirit of God speaking to Daniel. Amén. Es Daniel recibiendo el mensaje. Y lo escribe y no lo proclama. We see Daniel writing the visions and the information that God gives through that angel, who we think is Gabriel. Pensamos que ese ángel es Gabriel. Amén. Y vemos que Daniel las escribe y sella esta visión para los tiempos postreros. And we see that Daniel seals this information that he wrote down for the latter days, which we are entering, if not already in. Amen. Vamos a seguir adelante. La visión. Un resumen del pasado, a summary of the past. La primera visión es de gran ejércitos. Amen. The first vision is of great armies. So we see that it's a military conflict or military conflicts. Great military conflicts is how chapter 10 of Daniel begins in verse 1 and 2. Amen. El capítulo anterior, capítulo 10, versículo 1 y 2, comienza con decirnos que van a ser un conflicto será grande. Amén. Y es lo que vamos a ver. And that's what we're going to see. La primera visión es muy simple. Esa primera visión que tiene es muy simple. Unos grandes ejércitos. The first vision he has, that Daniel has, is of great armies. Amen. Pero la explicación de ese sueño involucra la segunda visión que tiene él después. But that one vision that is so simple involves a more complicated vision that he experiences later. En la segunda visión vemos que él ve a un varón vestido de lino y esta experiencia fue muy agotante y muy terrible para Daniel. Físicamente, mentalmente, psicológicamente, su mente no estaba pensando bien, no sabía para qué lado era arriba y para qué lado era abajo, estaba fuera de sí por un tiempo. Amen. In the second vision, we see that he sees a likeness of man that is like a man that is dressed in linen, and that experience is very demanding physically and exhausting and terrible and terrifying and takes Daniel out of his wits. Amen. Y luego él percibe una mano, and then he perceives what he thinks is a hand, y vemos que esta ayuda a Daniel a reincorporarse y cobrar sus fuerzas y su raciocinio. We see that
Daniel now later afterwards sees a second vision, which is that of a hand. And this hand helps Daniel to reincorporate himself and to recover his strength and recover his mental abilities and rationale. Luego tiene una tercera visión, and then he sees a third vision. Amen. Que es uno como con semejanza de hijo de hombre. We see that this one is one with the likeness of man, of son of man. Amen. Y con este sí puede hablar, este no lo agota, and with this person or entity he can speak to, it doesn't wear him down. Al contrario, lo fortalece. When the contrary happens, he fortifies and strengthens him further. Amen. Lo fortalece y procede a describirle el significado de la primera visión. Amen. He comforts him with strength, gives him strength, and he proceeds to start to describe him the meaning to Daniel about the first vision. Amen. Empieza a desempacar la información. He starts to unpack the information. Y aquí es donde seguimos con el capítulo 11. Amén. El capítulo 11. This is where we begin with chapter 11. Y vemos que esta visión que él recibe tiene dos partes. It has two components. Dos componentes. El futuro inmediato. Amén. El futuro inmediato que comienza aproximadamente en el año 483 antes de la venida de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y comienza con el edicto que da Artajerjes, que era el rey persa en aquel momento, de reconstruir el templo de Dios, amén, en Jerusalén. And we see that this immediate future portion of this vision, it starts around the year 483 before the coming of our Lord Jesus, and it begins with the edict, amen, that King Xerxes gives so that the temple of God can be rebuilt in Jerusalem, amen. Esto involucra las famosas 69 semanas de años que se hablaron en el capítulo 9, amén, de Daniel. This involves the famous 69 weeks of years that are mentioned in the book, in chapter 9, amen, of Daniel. Amen. Y también vemos el futuro postrero en los postreros días. Amen. And we also see the latter future of the end of the age, of the end that is called the end of days, que se llama los últimos días. Amén. Y esa involucra la famosa última semana de las 70 semanas que habla Daniel en el capítulo 9. Amen. It speaks about the famous the one last 70th week that is talked about in Daniel chapter 9. Nuestro hermano pastor ha hablado de esto. The pastor has spoken about this. Amen. Así que son dos cosas, two things. El futuro inmediato, the immediate future. Y segundo, and second, the future of the latter days, the latter day future, the latter future. Y luego el futuro postrero de los postreros días. Amén. Pero tenemos un retorno de las visiones previas. Amén. Porque esta visión explica lo que él ya había recibido en visiones previas. We return to previous visions because this vision describes other visions in the past, in chapter 5, 6, and 7. Amén. Este capítulo describe parte de las visiones que él ya vio en el capítulo 5, 6 y 7. Amén. Amén. Porque vemos que todavía está rigiendo el imperio, el reino Medo-Persia. Because we see that the Medo-Persian Empire is still in effect. Amén. Vemos que la potestad espiritual que está sobre este reino es el príncipe de Persia. We see that the power, spiritual power that is governing spiritually in this kingdom of Persia is the prince of Persia, per se. Y lo vemos en el capítulo 10, and we see it in chapter 10. Amén. Este mismo ángel que pienso yo que es el ángel Gabriel, the same angel which I think is Gabriel, angel Gabriel. Amén. Describe que peleó con el príncipe de Persia. This angel describes that he fought against the prince of Persia. Espiritualmente, en el spiritual realm, en el ambiente espiritual. Amén. Y este mismo ángel describe
que luego vendrá el príncipe de Grecia. And this very same angel describes that later, we talked about it, we saw it in chapter 10, lo vimos en el capítulo 10, that then he will have to fight and contain the prince of Greece, el príncipe de Grecia. Amén. Y la potestad que está sobre el imperio griego es el príncipe de Grecia. The spiritual power that is governing the spiritual realm of the kingdom of Greece is the prince. It's called the Prince of Greece. Amén. Pero también estaremos viendo, si vemos en la porción de la estatua de hierro, we see the portion of the statue that is of iron. En este capítulo vamos a empezar a ver una descripción del imperio romano. We're going to start seeing a description. We're going to start seeing events that involve the Roman Empire. Amén. Y también en la segunda parte de este estudio, in the second part of this study, we're going to see, vamos a ver la parte de la visión que involucra el fin de la era, lo que se conoce erróneamente como el fin de los días. Amen. We're going to see what is in the second portion of the study. Amen. This is the first. We're going to see what is called the end times. Amen. Portion of the prophecy, which is really the end of this age. Amen. There's a big difference. There's a contrast. Amen. Y podemos deducir, and we can deduct, que a lo largo de estas porciones de la influencia del imperio romano en la historia y de la influencia, amén, del fin de la era, está influyendo el príncipe de Grecia espiritualmente. Amen. And we can deduct that all this time that the Roman Empire is influencing the world, and all this time that is all the way to the end times, you could say that the main influencing spiritual force, amen, that is active in the world, amen, is the Prince of Greece, amen. Se puede decir que la potestad que está activa desde que se fundó el Imperio Romano hasta ahora en el mundo que no conoce a Dios es el príncipe de Grecia, amén. Podemos entrar en más detalle, pero por causa del tiempo estaremos siguiendo, amen, because of time we will continue on. Vemos que el tiempo de Daniel, la vida de Daniel, el tiempo que él estuvo vivo es de aproximadamente el año 615 al año 530 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, amén. Contando la noción de tiempo que nosotros seguimos con el calendario gregoriano, amén. Following the Gregorian calendar notion that we follow today, we can say that the lifetime of Daniel was from approximately the year 615 before the Lord Jesus to the year 530. Amén. Y podemos ver lo que está circulado en ese ovalo. We can see that it's in that oval shape. Ahí está el periodo de tiempo donde Daniel estuvo vivo, in which that's the time reference. We can see that Daniel was alive. Y vemos que en sí el comienzo de la profecía que fue dada por medio de estas visiones. And we can say that the beginning of the fulfilling of the prophecies that we're studying today, and we have studied in the past, estas comienzan aproximadamente 55 años después de que Daniel estaba vivo, después de que Daniel haya fallecido y haya ido a descansar con sus antepasados. Amen. We see that this prophecy that he was given begins approximately 55 years after Daniel passes and goes on to rest with his forefathers. Amen. Vamos a hablar del futuro inmediato hoy. Amén. Vemos que en el versículo 1 Gabriel dice que proveyó fuerza y protección para el rey Darío el Medo. Amen. We see that Gabriel, the angel Gabriel, says that he provided strength and protection to Darius, the Mede, the king that Daniel served under. En el segundo verso dice que habrá 3 más reyes persas. Amen. And then the angel proceeds to say that there will be 3 more Persian kings. Amen. Pero después de estos 3, but after these 3, dice que habrá un 4º rey que es inusualmente rico
y levantará a todos contra Grecia. Amen. But then we see that he says that there will be a fourth king that will be unusually rich and so resourceful, rich beyond measure, that he will raise everybody in his kingdom, everybody that is under his influence, against the kingdom of Greece. Amen. Dice que va a levantar a todos en su reino, en su esfera de influencia contra Grecia. Históricamente podemos ver que Artajerjes ataca a Grecia en el año 480 antes de nuestro Señor Jesucristo, con el ejército más grande del mundo antiguo en el pasado, amén, hasta el momento. Until that moment, King Xerxes attacks Greece around the year 480 before the Lord Jesus, and with what was the greatest and the largest armies until that day, perhaps until now. Amen. Y seguimos con el siguiente versículo que nos dice que se levantará un gran rey con gran poder y que este rey hará su voluntad. Amen. And we see that the angel goes on to say that a great king will rise up after him, after this Xerxes, después de Artajerjes, with great power and great dominion, and he will do his own bidding, and he'll do whatever he pleases. Hará lo que él quiera. Y en el auge de su poder, mientras él se levanta al poder, mientras está conquistando al mundo entero, while he rises, this king rises to power and is conquering basically the entire world that was known until then, su reino es dividido. This guy's kingdom is divided. And it's divided to he says, the angel says, to the four winds of heaven. Dice que este reino es dividido a los cuatro vientos del cielo. Amén. No a sus hijos, not to his descendants. Amén. Porque sus descendientes son eliminados, because his descendants are eliminated. Amén. Y ese reino que él levantó pertenecerá a otros. And this kingdom that he fought for and won and conquered will belong to other people. Amen. Eso lo vemos en el versículo 4. We see that in verse 4. Históricamente sabemos que Alejandro Magno conquista a todo el mundo. Amén. Como una reacción a la invasión de los persas que fueron a atacar a Grecia, como vimos, como acabamos de ver. As we just finished seeing, the Persians attacked Greece con todo su poder, con todos sus recursos. Amén. With all their resources, they attack Greece. Atacan a Grecia. Y se cumple lo que dijo el ángel. Luego tendré que pelear con el príncipe de Grecia. And as the angel has said and prophesied, now later on I will have to fight the king, the prince of Greece. Amén. Porque como reacción de la pelea de la invasión persa a Grecia, because as a result of the Persians attacking the Greeks, los griegos se levantan en reacción. Amén. Y Alejandro Magno se levanta para seguir con el sueño de su papá de conquistar todo el mundo hacia al este, hacia Persia. Amén. We see that Alexander the Great rises up as a reaction to all these offensives of the Persians, and he continues in the footsteps of his father, who dreamt of invading and conquering Persia. Amen. Y así sucede. Él hace lo que hasta ese momento ningún general, ningún soldado había hecho. He does what no other general had done until that day. Conquista la mayoría del mundo conocido en aquel entonces. He conquers the majority of the known world at that time. Reina, pero también muere muy joven, but he also dies very young. Amen. A los 33 años, 33 years of age he dies. Amen. A menos de aproximadamente 20 años después de que comienza la ofensiva, empieza a conquistar. About 20 years after he starts conquering, amen, he dies. Y se divide su reino en 4 reinos entre sus generales principales. And his kingdom is divided in 4 sections, or 4 parts among his main generals. Amen. Y ahí está Alejandro el Magno. Amen. We see Alexander the Great. Amen. Gloria a Dios. Vemos los 4 reinos, amén, en los cuales se divide el reino de Alejandro el Magno. We see the 4 kingdoms in which Alexander the Great
kingdom is divided. Se divide en el reino Seleucida, the Seleucid Empire, que se conoce como el norte, it's known as the north. También se conoce como Siria en aquel entonces, and it is also known as Syria of that moment. También el imperio Ptolemaico, also the Ptolemaic Empire, que se conoce como el reino del sur, that is known as the kingdom of the south, or the empire of the south. Amén. Y también Cassander, que el reino de Pérgama, the kingdom of Pergama, ruled by Cassander, y el reino que está gobernado por Lisímaco, que es en Grecia, es la mayoría de Grecia, Macedonia. It's the majority of Macedonia and Greece that is governed by Lysimachus. Amen. Los últimos dos son conquistados, los últimos dos pierden su poder. The last two, they lose their power. Amen. Entre ellos es una guerra civil. Amongst these four, it's a civil war. Es una guerra civil entre estos cuatro. Amen. Y los que salen victoriosos son los primeros dos. The ones that come out victorious are the first two. Los Seleucidas y los Ptolemaicos. The Seleucids and the Ptolemaics. En otras palabras, el norte y el sur. Todos digan el norte y el sur. Simple. Amén. Vamos a simplificarlo todo. Simplify everything. Y vemos que estos reinos abarcan desde Grecia hasta la India. Amén. We see that all this land conquered goes from Greece all the way down to India. Amen. Fue una gran hazaña que hizo Alejandro Magno, el griego. Amen. It was a great feat that Alexander the Great, this Greek, completed. Amen. Ahora, es bueno notar esta línea roja. It's good to notice this red line. ¿Sí pueden ver esa línea roja? Todo lo que está al norte, hacia arriba, everything that's above it, es el reino del norte. Es the kingdom of the north. Todo lo que está al reino de abajo, la parte de abajo de esa línea roja, es el reino del sur. Everything that's below that red line is the kingdom of the south. Amén. Así es como se refiere la palabra de Dios a esto. Lo acabamos de leer, we just read it. Amén. Así que es muy simple. El norte y el sur. Up, north, down, south. Arriba, el norte, abajo es el sur. Amén. Pero vemos este círculo. Si ven ese círculo que está, Jerusalén está en medio de este círculo. Jerusalem is in the middle of this circle. Un gran problema para Israel, para el pueblo de Dios. It's a great problem. It's a very troubling situation for the kingdom of God, for God's people, amen, and for Jerusalem, para Jerusalén, y para el templo de Dios, and for the Jerusalem, and for the temple of God, y para el sacerdocio, and for the priesthood, amen. Especialmente porque se dio el edicto que se vuelva a reconstruir el reino, amen, el templo. Especially because the edict was given to rebuild the temple. Amen. Pero las cosas cambian, the things change. Los imperios caen y otros imperios se levantan. Some empires go down, other empires come up. No toma por sorpresa nuestro Dios. It doesn't take our God by surprise. Mas sin embargo, todos los que estaban en la tierra santa en ese momento, but everybody that was in the Holy Land at that moment, tenían que vivir el día a día. They all had to live that situation day by day. Amén. Porque vamos a ver que hay un constante conflicto entre estos reinos. There's a constant conflict we see. Amén. In between these two kingdoms, the north and the south. Amén. Ambos vienen de un trasfondo griego. They both come from a Greek background. Amén. Los griegos entraron a esa parte del mundo y están en su poder, la mayor influencia en ese momento. The Greeks are the major influence in that moment. Amén. Ellos son el poder. They are the power. Amén. Así que, y empiezan a pelear estos dos reinos. These two kingdoms start to fight. Y adivinen quién está en medio de este reino. Guess who's in the middle of that kingdom? La Tierra Santa. Holy Land is in the middle of the situation. Amén. El reino del sur y el reino del norte. Amén. Ya hablamos del reino del sur, reino del norte, acabamos de pasar eso. Y la historia válida, amén, comienzan tensiones entre los dos reinos.
Comienza una tensión grande entre los dos reinos. Y adivinen dónde es el campo de batalla. Guess, because of this tension that is between the north and the south, el norte en verde, el sur en azul, the north is in green, the south is in blue. Guess where's the middle? Adivina dónde está el medio. Jerusalén, Tierra Santa. Jerusalem, the Holy Land, is in the middle of it all. Y ahí es donde se va a suscitar la mayoría de las guerras. Amén. Rapidito. Primero va a haber una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta guerra. There's going to be a first, second, third, fourth, fifth, sixth war. Recuerden que en el libro, en el capítulo 10, la visión que Daniel describe es que va a ser un conflicto grande. Ella nos advirtió. Si estamos poniendo atención y estamos haciendo caso y estamos estudiando la palabra de Dios, ella no nos dijo. If we're studying the Word of God, if we're truly studying the Word of God, Daniel already told us the conflict is great. He said it in chapter 10. Lo dijo en el capítulo 10. Esto era grueso. This was a big problem. Amen. Y miren, es el futuro inmediato. Este es el futuro inmediato. This is the immediate future. Pero miren cuándo comienza. Comienza en el año 312. It starts in the year 312. Mucho después de que Daniel había pasado a mejor vida, a descansar. Amén. We see that all this begins in the year 312. Amen. Much later, beyond the time in which Daniel went to sleep with his forefathers. Amen. Not on this earth anymore. Amen. Vemos la primera guerra. Amén. En la primera guerra está descrita en el verso 5. Amén. Que hay pelea entre los dos reinos, el reino del norte y del sur. We see in verse 5 that there's a great war between the north and the south. Y nadie está ganando, no one is winning. Amén. Luego en los versos 6 al 9 vemos que quieren llegar a una paz. And then verse 6 and through 9 we see that they want to acquire peace. Amén. Vemos que se habla de una mujer que será dada en matrimonio. We see that a woman is given in marriage. La historia nos dice que esa es Berenice. Hubo tal mujer, de ahí viene ese nombre. El nombre Berenice viene de esta mujer. Amen. The name Berenice comes from this woman in history. Amén. Sin embargo, esta mujer se dice, la palabra de Dios dice que su brazo no se mantendrá. The word of God says that her strength will not be maintained. Amén. Hay esta mujer que se llama Laodice. Hay una mujer que se llama Laodice, que es la esposa del rey del norte. Amén. Ella dice, ¿sabes qué? No me gusta que mi esposo, el rey del norte, me divorció. I don't like the fact, this Laodice says, I don't like the fact that my husband, the king of the north, divorced me para que él pudiera hacer las paces y razones políticas con el reino del sur, so that he can have peace for the kingdom of the south. Así que ella decidió destruir la familia de esta mujer, de la segunda de Berenice. She decides to eliminate the family of Berenice. Amén. Y ella misma manda a eliminar a esta mujer. And she orders for this woman to be eliminated. Amén. La consecuencia es que también elimina al rey del norte. Amén. Para poner a su propio hijo en el poder. She also eliminates her ex-husband, the king of the north, so that she could put her son as the king. Y hay gran guerra porque se levanta el hermano de esta mujer, Berenice. We see that the brother of this woman, whose name is Berenice, stands up y toma el control del sur, como dice la palabra de Dios en el versículo 6 y 7. We see in verse 6 and 7, it says that a root, it says that será un renuevo de la raíz de esta mujer, de ella. It says that there shall be a sprout coming out of the root of this woman, su hermano, which is her brother. Y él entrará en guerra con el norte
And this man will take the word to the north as vengeance, por venganza, y él gana, and he wins. Amen. ¿Ven esa guirnalda? You see that golden wreath right there? Eso significa victoria. That means victory. Amen. Luego vemos la tercera guerra. Then we see the third war. Descrita en los versículos 10 y 12. We see the third war being described in verses 10 through 12. Amen. El norte quiere venganza. The north wants vengeance. Así que atacan al sur. So they attack the south again. Amen. Sin embargo, el sur vuelve a ganar. However, the kingdom of the south fights them off and they win again. Amen. Cuarta guerra, fourth war. We're going through this quick. Amen. We see this in verses 13 through 16. Vemos esto en los versículos 13 al 16. Hay guerra nuevamente porque el rey del norte no está satisfecho, no le gusta perder, básicamente. We see that the king of the north, the dynasty of the north, la dinastía de los reyes del norte no les gusta perder. The dynasty of the north does not like to lose. Amén. Así que viene, hay pelea de nuevo, y esta vez se captura la tierra santa. This time the Holy Land is captured. La tierra santa, la tierra gloriosa, dice la palabra de Dios, se le describe como la tierra gloriosa, la tierra santa de Israel. The word of God describes the Holy Land or the land of Israel as the glorious land. Amén. Y vemos que el reino del norte gana esta guerra. We see that the kingdom of the north wins this war. Para la quinta guerra, nuevamente, again, for the fifth war, el reino del norte, el rey del norte quiere acabar por completo. Este es el siguiente rey. This is the next king. Amén. La siguiente generación de reyes del norte y del sur. We see this is the next generation of kings from the north and the south. Amén. Y el norte quiere acabar con el sur completamente. And the north wants to destroy the south ultimately and suddenly. Amén. Suddenly. Así que ataca, hay pelea, amén, y gana. And they win. En este caso el rey era Antíoco el tercero. In this case, the king in the north was Antiochus the third. Amén. Sin embargo, however, como lo vemos en los versículos 17 al 20, as we see in verses 17 through 20, de repente hay un príncipe. Suddenly there's a prince that comes into the scene. Hay un príncipe que entra a la escena. Y no se describe mucho, not much is describable. Pero si vemos en el contexto histórico, if we see the historical context, vemos que es el general Scipio de las fuerzas romanas, del ejército romano. Amen. But we see in the historical context that General Scipio of the Roman legions that enters into the scene. Amen. Y neutraliza al reino del norte, al rey del norte, y el rey del norte tiene que regresarse a su tierra. Amen. And we see that Scipio, general of the Roman legions, neutralizes Antiochus III, and Antiochus III has to go back to his kingdom. Amen. Y cuando regresa y profana el templo de Dios. And when he returns to his land, through the land of the Holy Land, through the land of Israel, he profanes the temple of God. Amen. Y vemos otra segunda guerra. La sexta guerra. We see the sixth war. Versículos 21 al 32, going from verses 21 through 32. Y en esta ocasión son dos guerras, son dos batallas que este rey, llamado Antíoco el cuarto, Epífanes, conocido como Epífanes. Amen. And this Antiochus IV, known as Epiphanes, amen, has two battles. He does not have enough. No tiene suficiente con una. Lleva a cabo dos expediciones, dos batallas. He has two expeditions, two battles. Amen. Y en ambas él recibe victoria. And on both he receives victory. Amen. No sin antes, however, not before, no sin antes ser humillado rotundamente nuevamente por las fuerzas navales del Imperio Romano. However, he won his victory at the expense of being humiliated towards the end of the campaign, being humiliated by the Roman Navy, the Roman army. Amen.
Y ahí es donde pierde todo. Ahí es donde él pierde todo quicio. That's where he loses all judgment. Amén. Estamos hablando de Antíoco el cuarto, Epífanes. El infame Epífanes, amén. The infamous Epiphanes, amén. Que los judíos le llaman Epimanes, and the Jews call him Epimanes. Y Epimanes en griego significa el loco, el desquiciado. Amen. Epimanes in Greek is the crazy one, the one that has no bearings whatsoever. Vemos que entra el despreciable Antíoco Epífanes, amén. La palabra de Dios lo describe como despreciable e indigno. The word of God describes him as deplorable and unworthy, porque él toma el reino del norte con artimañas. He takes on the kingdom of the north with graft and by trickery. Amén. Él arrasa con sus enemigos, con sus oponentes, como una indignación, con muchos. Es bueno para manipular las masas y los ejércitos. He's good. Para levantar un ejército fue muy bueno. Para levantar gente y ir a la guerra era muy bueno. Era muy convencedor. He was very convincing. He had the ability to raise up armies, amen, and finish his enemies. Todos los que querían obstruirlo de tomar control del trono, everybody that wanted to stop him from taking control of the throne of the north, he wiped them out. Él arrasó con todos sus oponentes. Y vemos que él asesina a quien la palabra de Dios describe como el príncipe del pacto. We see that he assassinates the one that is known as the prince of the covenant or the pact. En este contexto de la palabra de Dios está hablando del sumo sacerdote que está en Israel, en Jerusalén, en el templo de Dios. Amén. And by that he means the high priest that is in Israel serving in the temple of God. Amen. Este hombre, para referencia futura, this man for future reference, es un tipo profético del anticristo postrero, el hombre de perdición que vendría después, amen, que vendrá después. This man is a prophetic type of the Antichrist, or the man of perdition that will come in the latter days. Pero eso lo veremos en la sección, en la parte en la cual estudiaremos el futuro postrero. Amen. But then we will talk about this in the next study when we speak about the future of the latter days. Amen. Es notable, es necesario entender que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, habla de este hombre en el libro de Mateo capítulo 24. It is important to understand that the Lord Jesus speaks about this man and prophesies about it in chapter 24 of Matthew. Amén. Sí, que habla de la desolación, de la abominación desoladora. He speaks about the abomination of desolation. Y vamos a entrar a eso en un momento. We're going to talk about the abomination of desolation in a little bit. Vemos que entra el despreciable Antíoco Epífanes. Él traiciona a todos sus aliados. He betrays all his allies. Amén. Y así es como él toma control de todo lo que hay, todos los recursos, de toda la situación política en ese momento. Él hace un jaque mate a todos. He does a checkmate on everybody. Es un estratega maestro. He's a master strategist. Traiciona a todos sus aliados. He betrays all his allies. Él usurpa el derecho al trono porque él no debería haber estado en el trono legalmente. He usurps the right to the throne because he shouldn't have been in the throne. Sobrepasa los logros de sus ancestros. He overcomes the achievements of his forefathers. Él mantiene el favor con sus seguidores, con sus soldados, repartiendo sus ganancias. He keeps the favor of his soldiers and his followers by distributing his wealth. Amen. Buen político, good politician. Amén, es lo que hacen hoy. Hoy distribuyen el dinero que no es de ellos, los políticos, ¿verdad? The politicians distribute the money that's not even theirs. They distribute the wealth, right? Son buenos con el labio y son buenos para manipular a la gente. Así es este hombre también. You know, master strategists, they're good at manipulating people by giving them money and giving them the wealth. This is how this man was. Amen.
Tenía una muy buena habilidad política. He had a very good political ability. ¿Amén? Recuerda que este es un tipo de profético de aquel que vendría como que conocemos como el anticristo que ha de venir. Amen. Remember that this guy is a prophetic type of the man of perdition that we know as the Antichrist that should come in the latter days. Amen. Vemos que en la sexta guerra, en la primera batalla que él embarca, el despreciable Epífanes ataca al rey del sur y vence. And we see that Epiphanes attacks the king of the south and he wins. Y de venida, él profana el templo en Jerusalén en su regreso a su reino al norte. And on the way back to his kingdom to the north, he profanes the temple in Jerusalem as he returns to his lands. Amen. En la segunda batalla, Epífanes vuelve a atacar al rey del sur y gana de nuevo, como ya vimos. Epiphanes returns to attack the king of the south a second time, and he wins, as we saw. Pero esta vez, but this time, los barcos de Quitín intervienen y lo intimidarán. Eso lo vemos en los versículos de 20 al 32. We see that between verses 20 and 32. Los barcos de Quitín son la fuerza naval, la flotilla romana. ¿Amén? Ahí es cuando vemos que empieza a haber influencia de Roma. Amén. Fuimos de Babilonia a Persia, de Persia a Grecia, y ahora Grecia está siendo debilitada y están entrando los romanos ya. Amén. ¿Recuerdan la profecía? ¿Verdad? ¿Recuerdan la profecía? ¿Verdad? Vamos en orden. Ya estamos entrando a la edad del Imperio Romano. We're going into the time of the Roman Empire. Amén. Gloria a Dios. Por eso dije, él describe parte de las profecías que ya han pasado. Amén. Así que Roma entra, interviene e intimida a Epífanes. So Rome comes in and intervenes, and they're described as the boats of Quitín. Amen. Intervienen y intimidan a Epífanes. They intervene and they intimidate Epífanes. Pero Epífanes descarga toda su frustración y todo su enojo contra el templo santo en Jerusalén. And Epiphanes discharges all his anger and frustration against the holy temple in Jerusalem. Amen. Como no pudo con los romanos, en su capricho regresa y retumba contra Israel. Amen. Since he wasn't able to defeat the Romans, he returns and he lets off his steam, lets off all his anger on the land of Israel. Amen. Como no pudo, como los romanos le dieron a él, se enojó. Since the Romans took it to him and told him who was boss, basically, he got angry with the people of God. Amen. Y vemos que este hombre muestra favor a los que quiebran la palabra de Dios. And we see that this man shows favor to those that break the law of God. Todos aquellos que reniegan del pacto de Dios. All those that renege against the covenant with God. Todos aquellos que deciden dejar de guardar la ley de Dios por amor a Dios. He rewards all those that decide to break the law of God because they don't love God anymore. Amen. Y vemos que sus soldados profanan el templo. Los soldados de Epífanes profanan el templo. We see that his soldiers profane. They sack the temple y suspenden el sacrificio diario en el templo. And they suspend the daily sacrifices in the temple. Amen. Esta profanación de Epífanes establece el horrible sacrilegio. This profane action of Epiphanes establishes the horrible sacrilege, el cual es la abominación desoladora, which is the abomination of desolation, or the abomination that brings desolation. ¿Por qué? Why? Porque Epífanes manda ordenar que se ponga una estatua del ídolo griego Zeus en la casa de nuestro Dios. Because
Epiphanes orders for a statue of the Greek idol Zeus to be raised in the house of the Lord. Y luego vemos que ordena que haga sacrificio de puercos en el altar a nuestro Dios. And then he orders for there to be sacrifices of pigs at the altar of the Lord in the temple. En el lugar más santo, in the holiest place, ordena que se sacrifique el animal sucio, un animal impuro que está completamente en contra de la instrucción de la palabra de Dios. He orders in the most holiest place of Israel for our God, for an unclean and impure animal to be sacrificed against the instructions of our God. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo, we see that our Lord Jesus, Yeshua, profetiza acerca de la repetición de este hecho. Amén, como dije antes. And as I said before, the Lord Jesus prophesies about the repetition of the events that followed. Amén. Porque esto sucedió aproximadamente unos 150, 160 años antes de que viniera nuestro Señor por primera vez. Because this happened about 150 to 160 years before the Lord Jesus came onto the scene in this world. Amén. Ya había sucedido una vez. It had already happened once. Y nuestro Señor profetiza, y lo vemos en Mateo 24, and our Lord prophesies, and we see it in Matthew 24, que volverá a suceder la abominación desoladora. Esas son las palabras a las que se traduce en el español del lenguaje original. Amen. We see that the Lord says that the abomination of desolation will be repeated, because He prophesies that it will come in the future again. Amen. En el futuro postrero. We'll see that in the latter days. Vemos que Epífanes corrompe con favores a los que niegan a nuestro Dios. We see that Epiphanes corrupts with favors. He favors those that deny the Lord. Todos los que quiebran los mandamientos de Dios. He favors those that break God's commandments. Porque Él quiere que todos adoren a sus ídolos. Because He wants for everyone to worship His idols. Amen. Pero los que conocen a su Dios le opondrán con firmeza. But those that know their God will oppose it with firmness and strength. Amen. ¿Cuántos de nosotros conocemos a nuestro Dios? How many of us know our God? Amen. Porque esa fuerza espiritual todavía está tratando de influir en este mundo. Because that spiritual force is still trying to influence in this world. Amen. Por eso vemos que muchos que dicen que son creyentes en el Señor menguan. That's why we see that many people that claim to be believers and disciples of the Lord, that's why we see them have problems spiritually. They compromise. Amen. No se oponen a lo pagano. They do not oppose those things that are pagan, that are not of God. And no lo estamos viendo físicamente. We're not seeing that physically, pero lo estamos viendo espiritualmente. But we're seeing it spiritually. No es una guerra física. It's not a physical war, but it's a spiritual war. Es una pelea espiritual. El ángel procede a decir que muchos sabios del pueblo seguirán enseñando. The angel proceeds to say that many of the wise of the people will continue to teach. Las palabras seguirán enseñando la palabra de Dios. They'll continue to teach the word of God. Pero algunos de ellos morirán o serán despojados y cautivos. But some of them will die and will lose everything they own. They will be stripped of everything and they will be put in jail. Amen. Y vemos que pocos les ayudarán, dice el ángel, que pocos les ayudarán, que no vendrá mucha ayuda de nadie. Y habrá muchos hipócritas que se le unirán. And he also says that very few people will help them and that many hypocrites will join unto them. Amen. Podríamos decir que esos serían falsos hermanos. We can say that those are false brothers. Amen. Lo que se está viviendo en aquel entonces, estamos viviendo la misma situación espiritualmente en este día.
The same thing that's going on in that day, we're living it today spiritually. Amen. Porque las mismas fuerzas espirituales están tratando de influir en este mundo. Because the same spiritual forces are trying to influence in this day and age. Amen. In this world. Pero todo esto que sucede es una prueba para purificar a los que siguen a Dios y para perfeccionarlos a ellos para la hora del juicio final. Amen. But all these things that they're living through, their trials, and they are a process to purify and perfect all these people that love God for the last hour of judgment that is coming upon the world, at the end of this age. Amén. Está para el último juicio que viene al final de este tiempo. Amén. En miras hacia el futuro postrero, as we look towards the latter future, vemos que el versículo 35, we see that verse 35 dice, yo esto lo obtuve de la versión, Biblia latinoamericana. I took this from the Latin American translation of the Bible, amen. Porque es describe un poco mejor. This translation describes it a little bit better. El versículo 35, speaking about verse 35, dice, todavía falta mucho tiempo para que llegue el momento preciso. It says, the angel says, there is still much to come, much time to come, so that the precise moment will come. Amen. Este versículo, esta frase es clave. This phrase is key. Amen. Estas palabras son clave. These words are key. Very important. Amen. Porque falta mucho tiempo. En aquel momento faltaba mucho tiempo para que viniera el momento preciso, el momento de la culminación de todo. Because at that point in time, the angel's trying to tell Daniel that there was still a lot of things left, a lot of time, a lot yet to be seen, a lot of time to go by before the precise moment arrives, the precise moment of the finalization of the completion of all of the prophecy. Amen. Y aquí es donde comenzamos, amén, con la última semana que es profetizada. This is where we look forward to the last week that is prophesied. Amen. Todo esto que hablamos son los primeros 483 años, los cuales nuestro hermano pastor habló en la sesión pasada, amén, en el capítulo 9. Amen. This last week that we will be covering, all these last 483 years, these 483 years that we covered in this lesson, they are exactly what Pastor detailed in chapter 9, in the lesson for chapter 9. Amen. Es casi 483 años. It's almost 483 years to the dot. Casi al punto. Amen. La palabra de Dios no se equivoca. The word of God does not fail. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Para orar. La semana que viene entraremos con parte 2 del capítulo 10.